Bueno, hoy, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo me siento? Le doy toda la gloria a Dios. Este es el cuarto libro de la Biblia que me toca empezar a comentar, Levíticos. Anteriormente en este canal del pastor hablé Génesis verso a verso, Éxodo, que ya lo terminamos, para la gloria de Dios, y todo el libro de Job. Bueno, hoy arrancamos la serie de Levíticos, Vayikra en hebreo. Miren, es algo impactante. Sigo aquí con todos mis compañeros, Biblias, comentarios, diccionarios, atlas bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos han sido una bendición, excelentes herramientas, pero el Espíritu Santo es la mejor guianza que puede haber. Hay quien puede tener todo esto y más, pero si no buscamos a Dios para esas aplicaciones, para esos remas, entonces dejaría esto, caería en algo vano. Bueno, hoy, antes que nada, miren hermanos, ya saben que a mí me gusta presumir estos detallazos. Tengo esta taza de Solvang Danish Village. Miren hermanos, qué preciosura. Le doy gracias a mi hermana Angélica Herrera que me la trajo. Es un detallazo para mí y ya la estrené con un rico, delicioso y suculento café. Dios les pague por todos esos detalles que tienen con su humilde siervo. Bueno, hablar de Levíticos, 1400 años aproximadamente antes de que viniera Cristo, viene y les instituye esta forma de culto, de ministerio, que a nosotros nos debería de ser muy importante estudiar, analizar. Miren, el libro de Levíticos no se puede solamente leer, se necesita escudriñar, porque a diferencia de los demás libros que es pura historia, o relatos, o vivencias, este es de puros culto, de cómo ofrendar, de cómo llevar a cabo los rituales, de los procedimientos de los sacerdotes. Entonces es más analizarlo paso a paso. Y hoy esa es la carga que tengo de empezar con el capítulo 1, la ofrenda de los holocaustos. Estoy bien bendecido porque estos videos, ya 171, cuando yo ya no esté, lo van a ver mis hijos, los van a ver mis nietos, mis generaciones. Se van a dar cuenta del amor que tengo por la palabra de Dios, por las sagradas escrituras, el respeto. Entonces ahí es donde Dios me bendice y me ayuda a poder enseñar a otros más. Bueno, sin más preámbulo, nos vamos a sumergir entonces. Ve por tu Biblia, y si no has visto los videos de los demás libros que he comentado, te recomiendo que vayas a ellos y sean de bendición para ti. Yo sé que me han escrito diciéndome que cuándo voy a hacer del Nuevo Testamento, hermano, cuando, aunque sea de la carta de tercera de Juan, que es un libro pequeñito, poco a poco iré, porque estoy trabajando en el asunto de la historia antigua, y es donde quizás me detiene un poco más el poder comentar esos libros, pero Dios nos dé sabiduría para poder hacerlo. Bueno, arrancamos. Capítulo 1. Verso 1, ofrendas de los holocaustos, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Entonces entendemos y sabemos que Levíticos es la continuación del libro de Éxodo, y que Moisés es el escritor, y que por ahí les decía 1440 aproximadamente. Y ¿dónde fue? Ahí en el monte Sinaí, el púlpito que Dios usó. Entonces Vayikra, que es llamó Jehová, así es en hebreo, y en el griego es Levíticos, que es referente al sacerdote, a los sacerdotes de esa tribu. Y este libro, dicen los historiadores que duró aproximadamente un mes. Cuando fue terminado el tabernáculo el primer día del mes primero, y se terminó el primer día del mes segundo cuando salen de Sinaí, según el libro de Números. Son algunos datos, algunos detalles importantes. Al pueblo le urgía una instrucción, ya que tenía un concepto muy vago de lo que era santo y de lo que era profano. Entonces necesitaban saber principios elementales de la reverencia que se le tenía que dar al culto, al servicio, al ministerio. Bueno, este punto es muy importante en nuestros tiempos, porque nuestras generaciones, nuestros hijos, de repente pueden tener
una idea muy vaga de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es santo y de lo que es profano, de lo que es luz y de lo que es tinieblas, de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y es donde debemos aprovechar para dar un adoctrinamiento, para que ellos conozcan la palabra de Dios, para que ellos vayan viviendo no como dicta la sociedad, sino como lo requiere esta obra santa, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata centralmente Levíticos? De cómo se pueden acercar a Dios de la manera que Él manda. Entonces Dios le llama a Moisés para decirle cómo quiero que se acerquen a mí, qué quiero que me ofrezcan y cómo quiero que me lo ofrezcan y qué quiero que me ofrezcan. Verso 2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ganado vacuno u ovejuno. Esta ofrenda era voluntaria y se practicaba, no era nueva desde el tiempo de Abel. Si ustedes ven Génesis 4:4, si ustedes ven Génesis 8:20, Noé también la practicó, y Génesis 22:3 también Abraham ya la había practicado. Entonces, este sacrificio, que no era nuevo, pero que ahora iba a estar ya plasmado en la ley, era un sacrificio de estos animales que eran mansos, inofensivos, eran serviciales, eran útiles y que se comían. Bueno, ¿por qué les doy estas características de estos animales? ¿Porque se le ocurrió al Señor? No, porque ellos representaban en cierta manera la personalidad, el ejemplo que nos iba a dar Jesucristo. Entonces eso es lo que nosotros debemos de ver, esta aplicación ahí. Las naciones paganas ofrecían también holocaustos, pero eran de animales salvajes, para demostrar así el poder o demostrar su valentía. Entonces usaban estos animales que eran hasta carroñeros, pero inclusive holocaustos de humanos también ellos ofrecían para calmar la ira de los dioses, pero estaba prohibido, ya que nosotros después aprenderíamos que el sacrificio de un hombre solamente debía de ser de un hombre perfecto, y esto iba a ser en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Levíticos, verso 3, capítulo 1, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, empieza entonces la primera ofrenda, porque dentro del holocausto vamos a ver 3 tipos. Cómo Dios les empieza a indicar. A veces la gente dice, no, pues acabo es para Dios. Y como Dios, no. Dios dice cómo, cuándo y dónde. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que hay una exigencia en nosotros. Y eso es muy importante de que nosotros lo sepamos atender en este 2022, ¿no? Tenía que ser en la primera ofrenda un becerro, porque representaba el ministerio incansable de Cristo, como estas bestias de trabajo trabajan y trabajan sin parar. Macho, ¿por qué macho? Sin defecto. Bueno, porque antiguamente los animales machos eran más costosos, eran más valiosos que las hembras. Otra cosa era que al darle una ofrenda, debía de ser voluntaria, dice aquí. O sea, tenía que salir del corazón, que ellos decidieran hacerlo, que ellos dijeran, no, yo le debo de dar al que me da todo. Cuando habla de sin defecto, habla de lo mejor, el mejor animal. No uno devaluado, no uno que no quisiera tener, no uno que no me costara, porque realmente la vida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser así, perfecta. Y era entregada a la puerta como aquello que representa lo más digno de ser acercado a Dios, y ya después los sacerdotes atendían lo demás. Verso 4, y pondrán su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, esta gente que era movida a corazón, era movida a buena voluntad, iban y le ofrecían algo a Dios y debían poner su mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, de lo que iban a entregar de este becerro, iba a ser aceptado para cubrir los pecados de cada quien. O sea, iba a suplir, iba a representar. Decían, este animalito me representa, me suple, lo va a hacer por mí. Entonces, eso de imponer las manos tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando se le imponen las manos a un misionero, él lo va a hacer por nosotros, él va a llevar la palabra, él va a hacerlo
porque nosotros hacemos otras cosas, un ministro porque va a hacer la obra de Dios, porque nos representa. Todo eso es el simbolismo y una identificación. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como el sacrificio pascual, Él se identifica con nosotros. ¿Para qué? Por eso se hizo hombre, vino en carne, y nosotros nos identificamos con Él como nuestro Salvador, ¿no? Ellos apoyaban su mano sobre esa ofrenda porque sabían que era lo que sube a Dios. Este punto es muy importante, hermanos. He predicado yo acerca de esto. Apoyarnos de nuestra ofrenda económica, de servicio, de adoración, en todos los tipos que tú quieras acercarle a Dios. Apóyate, porque eso es lo que sube a Dios. No hay otra cosa que suba a Dios, solo nuestra ofrenda. Ellos apoyaban su mano en ese animal porque era lo que iba a subir a Dios. Entonces, esta expiación era para reconciliación entre estas dos partes separadas, donde Dios pues obviamente era la parte afectada y el hombre era el que había ofendido a Dios. Y así vivimos. Dios sigue siendo el que nos pone la vida, nos da todo para que creamos en Él, pero Él es afectado al nosotros no obedecerlo, no buscarlo. Entonces somos nosotros los que tenemos que pedirle perdón a Dios. Hay gente que vive queriendo que Dios le pida perdón, pues imagínense, ¿no? Verso 5 de este capítulo. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, habían de cortarle la garganta en presencia de Jehová. Esto querían hacer con Jesucristo, callar el evangelio, callar a los cristianos. Cuando leemos la historia del cristianismo, este es un cortar la garganta donde no pueden hablar, donde nosotros no podemos decir las verdades que deberían de ser a lo largo de la historia. Esto le pasó a Juan el Bautista, le cortaron la garganta, le mocharon la cabeza para que ya no reprendiera lo reprendible. Entonces estos sacerdotes rociaban la sangre de la víctima y la esparcían sobre el altar de los cuernos, que representaban una totalidad, el poder de Dios, la autoridad y todo eso. Entonces ahora nosotros como sacerdotes también esparcimos la sangre de Cristo cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando ministramos. Es una manera de esparcir esta sangre, ¿no? El holocausto también, cuando vamos analizándolo paso a paso, esta información maravillosa la podemos ir entendiendo y dándonos una idea a que si nomás vamos al libro y lo leemos, ¿no? Entonces sé que va a ser de mucha bendición este video para ti como lo es para mí. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. O sea, le quitaría la piel no se quemaba ya que representaba la protección y esta iba a ser usada para los sacerdotes. Y cuando habla de que dividida sus piezas, habla de un quebrantamiento total, como fue el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él fue totalmente quebrantado, fue molido, pero siguió adelante por amor a ti y a mí. Entonces, los hijos del sacerdote Aarón, ellos ponían el fuego sobre el altar y la leña también era acomodada. Cuando estaba todo en orden, entonces era cuando estaba el fuego ahí. Eso es algo que debemos de aprender en nuestras vidas ministeriales. Cuando vivimos en orden, en sujeción, entonces nuestro altar siempre está lleno de fuego. Este trabajo de los sacerdotes era muy importante. Mire, ellos acomodaban las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que estaba en ese fuego en el altar. Ellos iban haciendo todas las cosas. ¿Por qué quemaban la cabeza? Bueno, porque era sacrificado los pensamientos, las metas, los razonamientos, lo debemos de aplicar así nosotros. Es en el holocausto, en el sacrificio, debe de ir nuestra cabeza. A veces decimos, no, pues yo le sirvo a Dios, pero las cosas son como yo quiero. Y si no se hace como yo quiero, no sirve. Y yo pienso así. Debemos de sacrificar nuestro razonamiento para que la obra de Dios avance. Y cuando habla de la grosura de los intestinos, habla de ese interior que Dios le gusta que le entreguemos. Que esos pensamientos, que esas raíces que hay dentro de nosotros, Él las pueda conocer. No solamente apariencia, sino lo de afuera y lo de adentro. Estos intestinos y piernas eran lavados y eran echados para que ardieran. Y aunque iban a ser quemados, ellos pueden decir, ¿para qué los lavamos si esto de todos modos se va a quemar? Bueno, porque Dios así lo demandaba y ellos tenían que saber que no había límite en la limpieza. Si era para Dios, entre más limpio estaba mejor. Si su ofrenda
para holocausto fuere también de rebaño de ovejas. Llegamos al segundo animal que se podía ofrendar también, que era de las ovejas, ¿no? Porque las ovejas pues representan a Jesús también como un cordero manso y humilde, estos animalitos tan llenos de paz, tan bonitos, tan maravillosos, ¿no? Entonces también era degollado y dividido, o sea, llevaban el mismo procedimiento, solo que el animal pues era diferente. Porque quemaban la cabeza, bueno, les abundo, porque ahí está la información, nos comunicamos, controlamos el cuerpo, la mente, los ojos, el pensamiento, la lengua. Todo eso lo controlamos de la cabeza y tiene que estar sacrificado a Dios para que el resto del cuerpo no haga cosas que no le agraden a Dios, ¿no? La grosura, pues era relacionada con la fuerza del animal, con la riqueza, la abundancia, y eso es lo que también Dios decía: denme lo mejor, denme lo más rico que tengan. Eso debe de ir dentro del sacrificio, sacrificar nuestra economía, sacrificar nuestros proyectos, sacrificar todo para que Dios los engrandezca, es decir, ponerlos en sus manos, ¿no? Y los intestinos, pues hablábamos del interior, que también tiene que ver con el corazón, con los sentimientos, con las pasiones, ¿no? También algo que se entregaba eran las piernas, esas también eran quemadas, que es nuestro diario vivir, nuestro caminar, que todas esas acciones, funciones, pues le agraden a Dios. Toda la ofrenda tiene un simbolismo muy maravilloso que nos va a ayudar a entender más el ministerio de Jesucristo y la Biblia a lo largo y ancho. Tienes que realmente ser un apasionado de la Biblia y gustarte la palabra de Dios para meterte en un comentario bíblico, para aprender más y hacer las cosas mejores, cosa que es raro en estos tiempos, pero yo te invito a que te sumerjas y no actúes por actuar, no trabajes por trabajar. Si vamos a hacer algo, que esto le agrade a Dios. Entonces había también una tercera forma, que eran las aves. Cierro con esto este primer video de Levíticos capítulo 1, donde los primeros videos estaremos hablando de las ofrendas. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentarás ofrenda de tórtolas o de palominos. Esta es la tercera ofrenda y es la de los pobres, o de la que menos tienen. Entonces, estas aves también podían ser ofrecidas porque eran animales inocentes, mansos, que tipificaban que pues la personalidad de Cristo. De hecho, el Espíritu Santo está personificado en una paloma que desciende, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Bueno, el procedimiento: le quitaba la cabeza, que iba a hacer arder en el altar, su sangre era exprimido sobre la pared del altar directamente, porque no tenía mucha sangre para que abarcara todo, y le iba a quitar el buche, las plumas, lo cual iba a echar junto al altar de las cenizas. Entonces el sacerdote hacía su procedimiento y la iba a hendir por las alas, es decir, no la iba a separar. La rajaban por la mitad, pero sin que éstas se convirtieran en dos, porque acuérdense que la vida de nuestro Señor Jesucristo, de ejemplo, es uno y Dios es uno. Entonces no podía haber aquí piezas sueltas de una ofrenda. Bueno, mi deseo es que Dios te bendiga, que me acompañes en esta serie de Levíticos y que sea de grande bendición, y que este libro empiece a ser desempolvado por ti para que puedas enseñar estas verdades maravillosas. Libro de Levíticos, serie está on, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones totales.